El Evangelio según San Juan, capítulo 8. Quisiera que usted vea conmigo allí a dónde se desarrolla toda esta situación. Hablando en el capítulo 8 de lo pasado, primero dice que cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, del mismo monte de donde partió y al mismo monte donde pondrá los pies en su segunda venida. Pero por la mañana, después de haber estado en el monte, pasó la noche en el monte. Y por la mañana volvió al templo. Es ahí, en ese escenario, donde se desarrolla esta situación. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Lo que tenemos que observar aquí en primera instancia es que Cristo no tiene credencial. No es un maestro en teología. No es egresado de la cátedra de Moisés. Porque la palabra santa dice en Mateo 23:2 que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Es necesario señalar aquí que Cristo no es un hombre letrado, que Cristo no es un hombre de influencias, hablando de la influencia humana, que Cristo fue juzgado inclusive por los hombres más desarrollados del sistema religioso cuando dijeron: ¿y cómo sabe este letras si nunca ha pisado una escuela? Usted lo puede registrar allí en el mismo Evangelio según San Juan. ¿Y cómo sabe este letras? Porque se maravillaban de escucharlo hablar, de escuchar cómo él hablaba. ¿Cómo sabe todas estas cosas? Si nunca entendió de letras, si nunca pisó una escuela. Es requerible ver que el inculto está allí, que el no religioso está ahí, que el templo está allí, pero que él naturalmente no está en el altar del templo. Esos los altares ya no existen, ni los templos para Dios existen. La palabra del Señor así lo hizo. Cristo vino a derribar todo tipo de templo. Cristo vino a derribar todo tipo de religión. Y Cristo vino a derribar todo sistema religioso. Es por esto que tenemos que hacer hincapié en estos aspectos antes de entrar de fondo a la situación principal o al tema principal de todo este asunto, sin preámbulos teológicos, sin principio, desarrollo y conclusión de las cosas, que es la metodología del sermón. Para Cristo los sermones no existen. Los hombres escribieron el sermón del monte, pero Cristo nunca dio un sermón.
Los sermones son de los religiosos y para religiosos, pero la revelación es para los templos del Espíritu Santo, que son hombres y mujeres que contienen el altar de Dios en sus corazones. Él estaba en el templo y toda la gente llegó a él, testifica la palabra de Dios. Y todo el pueblo vino a él, y él sentado, en reposo, sentado, no está parado. En el púlpito no tiene ningún altar, no tiene absolutamente nada, pero él está sentado y la gente lo escucha cuando él sentado estaba enseñando. Esto es destacado en este aspecto porque él eminentemente es un maestro. Él es un pastor. Él dice: yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Y Pedro dice que él es el príncipe de los pastores. No cabe duda que él es un evangelista, que él camina un buen trecho y se va allá al pozo de Samaria a predicarle a la mujer samaritana. Era una ofensa que el género masculino se parara a conversar ahí con una mujer. Era una ofensa, era denigrante para el hombre hablar con una mujer. Pero él rompió el esquema y como un evangelista certero se fue y conversó con la mujer a la luz del día, con Nicodemo. Conversó de noche, pero con la mujer, porque la gente es la gente. Con la mujer conversó a la luz del día, por el qué dirán de la gente. El evangelista, el maestro, el pastor, es requerible entender cómo lo señala la palabra también a él, con todos los ministerios acentuados en él, para él, una vez que ascendiera, constituyera. Él, el profeta, la mujer samaritana le dice: me parece que tú eres profeta, pues se nos ha dicho de que el profeta va a venir y que nos va a declarar todas las cosas, y que el profeta se llama Jesús y que nos va a decir todas las cosas. Le dice él: yo soy, mujer, el que ahora habla contigo. Ese del que tú estás hablando está frente a ti, está hablando contigo. La palabra del Señor en todo el curso del carácter neotestamentario lo presenta a él con esos 4 ministerios. Pero más adelante, en el campo progresivo de la palabra, o en el énfasis de la progresividad de la palabra, en Hebreos capítulo 3 lo presenta a nuestro Señor Jesucristo como apóstol y sumo sacerdote. Todos estos aspectos son requeribles registrarlos dentro de nuestro corazón y tener ese testimonio guardado para que veamos a Cristo en toda la extensión de la palabra revelada y podamos percibir en el Espíritu y por el Espíritu cómo es que va este vuelo encumbrándose en la dirección espiritual hacia los lugares celestiales, donde nosotros debemos de permanecer sentados juntamente con Cristo. Entonces tenemos al templo. Si tenemos al templo, entonces tenemos la religión. Pero no solamente tenemos al templo, sino que aparece en el templo
o a la orilla del templo, porque a él no se le es permitido, no es parte de los sacerdocios del templo, pero él es el sumo sacerdote de todos los sacerdotes que existieron en los días de Moisés, en los días de Aarón, en los hijos de Aarón, y en esos días él estaba sobre todos los sacerdotes, porque él era el sumo sacerdote y él estaba afuera del templo, sentado a la orilla del templo, enseñando en el templo, pero quería derribar la religión que se había constituido, que los hombres habían hecho y que era lo más maravilloso, lo más encumbrado culturalmente. La religión era lo más grande, el más grande invento descubierto e impuesto por los hombres. Si no, mire usted de cara a la religión, mire sus influencias, mire su hipocresía, mire cómo la religión roba, mire cómo la religión manipula, mire cómo la religión miente, mire cómo la religión guarda con mucho celo su reputación. Mire cómo a la religión le gustan las primeras sillas. Mire cómo la religión se preocupa por su apariencia externa. Mire cómo la religión se cuida. Mire cómo la religión no peca. Mire cómo la religión condena. Mire cómo la religión traza sus estatutos. Mire cómo cada religión tiene sus respectivos estatutos. Cómo la religión hace énfasis en su nombre religioso. Cómo hace énfasis en sus preceptos, en sus ordenanzas, en su disciplina, en sus métodos. Observe usted la religión, cómo manipula. Mire cómo la religión sueña. Mire cómo es de mística la religión y cómo la religión se autogolpea. Mire cómo ejerce el maltrato duro del cuerpo. Vea usted cómo la religión alucina con ángeles. Mire cómo idolatra las cosas espirituales que, aún siendo espirituales y correctas, no pueden idolatrarse. Mire cómo la religión ama, venera para su propia gloria los dones espirituales. Mire cómo la religión manipula los dones espirituales. Y Cristo está ahí para cortar un tentáculo peligroso de la religión. Así que tenemos que ver que Él en determinado momento les dice a ellos, en Juan 5:45, a la verdad, no piensen que yo vengo a acusarlos a ustedes. Ustedes ya tienen quien los acuse. Moisés, en quien tienen ustedes puestas sus esperanzas. Yo no los acuso a ustedes. Ustedes tienen quien los acuse. Moisés, en quien tienen puestas ustedes sus esperanzas. La religión tiene un veneno muy sigiloso. La religión tiene un perfume muy agrio y lo tiene muy, pero muy sutil. Ella, al igual que Satanás, acusa día y noche. Enseña a sus discípulos a acusar. La religión es experta en acusaciones. Es un buen fiscal, igual que el fiscal mayor, porque el fiscal mayor es Satanás. Eso lo dice el original. Averígüelo y se dará a usted
cuenta y trascenderá de un espacio a otro espacio de mayor libertad para poder ser desatados de esos preceptos, de esos asuntos religiosos inventados por el hombre con las regulaciones. Y es importante entender que la religión no es más que la praxis de las regulaciones religiosas. Entonces los escribas, sí, hablamos del invento más grande. Y de lo que el invento más grande, el sistema, hace. Hablamos del invento religioso y tenemos que decir y reconocer que la religión es muy buena, que es un sistema muy bueno, que es muy alto y que es muy supremo. Que la religión no es oscura y usted se está asustando y debe de asustarse por esto. La religión no es oscura, no está escondida, ni tampoco es una religión supersticiosa, así como la práctica del budismo. No, no hablamos de esas religiones supersticiosas. Estamos hablando de la verdadera religión, de la religión genuina, típica, con un carácter típico, supremo. Hablamos de una religión que ayuda inclusive a la gente y le enseña a la gente a adorar a Dios. Y le ayuda a la gente para que adore a Dios, la impulsa, la empuja con obras, para que la gente pueda adorar a Dios, para agradar a Dios. No hay nada malo en la religión. Aún, ella enseña, muy bien, enseña a cómo comportarse de la manera más correcta, enseña buenos comportamientos, de tal manera que uno deseara darle a la religión, en los brazos de la religión, a sus hijos, para que los eduque, para que les enseñe a comportarse, porque si hay algo bueno que la religión tiene, es el buen comportamiento. Porque hay que observar lo bueno y lo malo, y hay que enseñarle a la gente a hacer lo bueno, porque lo malo es malo y lo bueno es bueno. Entonces la religión es buena porque te lleva a lo bueno, pero la religión tiene un veneno que es buena, pero no contiene la vida, contiene la muerte. Y por eso es que se nos aparece ante nuestros ojos el templo y un ser viviente enseñando, nuestro Señor Jesucristo. Él no crea que va allí por al azar, no va por equivocación, no va porque se le ocurrió y dijo voy a ir de paseo allá a la religión, voy a ir a pararme a la orilla del templo a ver qué sucede, a ver con quién pleiteo, a ver qué pasa ahí. No, todos los acontecimientos, él es guiado por el Espíritu. El Espíritu está en él. Él sabe a lo que él ha venido. Y él sabe que el Hijo de Dios, que su Padre lo ha enviado como el Hijo de Dios. Él sabe que debe de hacer su obra. Él sabe que su persona ha venido de una manera encarnada, similar o igual al hombre. Él sabe que hay otra persona que lo está dirigiendo, la persona del Espíritu. Él sabe que el Padre está en él. Él sabe que el Espíritu está en él. Él sabe que él es hombre. Él sabe que su tabernáculo, verdadero tabernáculo que nunca había existido, donde Dios moraba por primera vez, era su cuerpo. Que su cuerpo tenía que pasar por la cruz del Calvario. Que su carne tenía que ser rasgada. Que él,
cuando sus manos fueran clavadas y sus pies fueran clavadas, el acta de los decretos de la ley, aquella que tenía oprimido a los hombres y dirigidos por Satanás, tenía que ser deshecho, y de esa manera tenían que ser avergonzados y exhibidos públicamente, derrotados los principados y las potestades del diablo. Para eso él había venido en la carne, tenía que ir en la carne a la cruz a condenar al pecado, a condenar al mismo diablo y a condenar o enjuiciar al mismo mundo por su hecho glorioso en el Calvario. Pero él sabía que resucitando no sería el mismo. No sería el mismo. Usted puede registrarlo en su Biblia, si es que ya tiene la habilidad y el amor por escudriñar la palabra. Porque usted no se va a ir por bueno a la vida eterna. Usted no va a entrar ahí. Ahí queremos hacer un énfasis que es notorio. Desde el principio de la palabra de Dios estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto explica que desde ahí tenemos al comportamiento, pero que lo bueno y lo malo, después de haberlo comido Adán y Eva, no produjo absolutamente vida, sino que produjo muerte. Y esto es el comportamiento, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto es bueno y es malo. Por eso cuando tenemos religión somos buenos y somos malos. Solo se nos ve lo bueno y lo malo, pero nadie es capaz de ver la vida que portamos, porque la vida es una vida misteriosa. No es la vida de la carne, no es la vida del diablo, es la vida de Dios a través de su Espíritu, que se nos fue dado después que Cristo resucitara entre los muertos. Y Romanos 7:4 dice algo muy interesante: hermanos míos, a la ley aquella, hermanos míos, ustedes han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Léalo bien. Ustedes han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para ser de otro, del que resucitó entre los muertos. La gente que no tiene al resucitado, que no conoce al resucitado ni el carácter del resucitado, será guiada por emociones, será guiada por profecías, será guiada por falsas promesas. Se le dirá que dándole 1,000, 10,000 pesos al Señor, el Señor le dará 1,000,000 de pesos. Vivirán en ilusiones, vivirán flotando, vivirán brincando, vivirán esperando cada día la presencia de Dios, al sonido de un chofar, al canto de una alabanza. El Señor viene, desciende, viene su presencia, viene su Espíritu. Pero el Espíritu, desde que vino a nosotros, vino para quedarse para siempre. Esto lo ignoran los que están bajo los preceptos todavía, y aún así son multitudes los que siguen la mentira, el engaño, el lenguaje del error, porque no entienden el lenguaje de Cristo. Y los que lo entienden son minimizados, no están interesados, porque no hay vanas promesas, no hay emociones, no hay sensaciones, no hay cargos que te hagan sobresalir como el más espiritual, el cabezón mayor. No hay eso, porque entre el pueblo de Dios no es uno el ungido, no es un individuo, sino que es el cuerpo total de Cristo. Es por ello que reiteramos esto hasta el día que lo enseñemos. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Así que esta religión sublime tiene que ser destapada. Esta religión, este invento más grande del hombre, la cumbre de la cultura del hombre, tiene que ser golpeada, tiene que ser
triturada por la palabra viva, el martillo vivo que está presente, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces los escribas, esto es un poco largo y difícil, pero hoy se va temprano usted, no se preocupe. Trataremos de ser breves y no quedaremos en primeras y segundas partes por no meterlos en suspensión o en suspenso. Entonces los escribas y los fariseos, porque sobre la cátedra de Moisés, en la silla de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y Cristo se sentó allá afuera del templo, porque estaba con la gente. Recuerde que él no era diácono oficial, no era del comité de pastores. Él no era del comité de pastores, no era diácono oficial, no era cabezón, bruto, porque generalmente hay muchos diáconos y de los comités de pastores brutos en el Señor. Conocen mucho de letra humana, conocen de teología, de hermenéutica, de escatología, y se llenan el pico y lo abren como flor, cuando el significado de aquello se puede explicar de la manera más sencilla. Estudian a Hermes ustedes, y se van a dar cuenta que era un gran brujo de la antigüedad y un hombre muy inteligente. Pero el diablo se disfraza y se mete. Los escribas y los fariseos, sobre la cátedra, sobre la silla de Moisés, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Compruébelo en el 23:2 de Mateo. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida. Santo Dios, no la dejaron ni siquiera que se llevara a cabo el coito en la pobre mujer. O sea, tan egoístas. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida, acostadita, desnuda, en chibolas. Por supuesto que no estaba sola, pero solo a ella la llevaron. Pero la ley era para el hombre y para la mujer, pero no llevaron a los dos. Yo creo que por eso quedó exonerada. Pero ¿no se le hace familiar a ustedes esto de segunda de Corintios capítulo 3? A usted con respecto al ministerio del nuevo pacto, y que hay el ministerio de la letra, el ministerio de la piedra, el ministerio de la muerte. ¿No lo puede ver usted aquí en el verso 6 en adelante, cuando dice: el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del espíritu? Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación, que es el ministerio de la reconciliación por ser justificados. Esto es a lo que Cristo Jesús nos está llevando, porque Él sabe que después los que Él llama tenían que escribir esto tan bello, hacer la compleción del evangelio que Él empezó a esparcir. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo, la primera vez, la segunda vez, de nuevo, hacia el suelo, siguió escribiendo en la libreta. No, siguió escribiendo en la tierra. Él escribe en la tierra.
Pero antes, según me dice la palabra, que quiero que vaya a ir con usted para que vaya entendiendo esto, en Éxodo 31 no es escuela dominical, pero es enseñanza por el Espíritu, para que ampliemos nuestros corazones, porque nosotros no somos como aquellos que enseñábamos al discipulado el viernes aquí, y a los discípulos del Salvador, a los hermanos en Washington, en Canadá, y a los hermanos en Venezuela y Argentina. Estábamos enseñando algo profundo en esa dirección. Y dio a Moisés, 31:18 de Éxodo, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas, ¿con qué? Con el dedo de Dios. ¿Y cómo ratifica el libro de la ratificación? Deuteronomio. Porque Deuteronomio es el libro de la ratificación de la ley. En Deuteronomio 9:10 dice Moisés: y me dio el Señor las 2 tablas de piedras escritas con los dedos de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló el Señor en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Tome muy en cuenta eso de la asamblea. Cuando el Señor dio las leyes a la asamblea y las escribió con su dedo, pero las escribió en piedra. Y usted debe saber que Jesucristo es Dios, y escribió una y otra vez, pero no escribió en piedra, escribió sobre la tierra. Esto es importante, y nosotros como iglesia nos estamos dando el gozo de compartir con todos los que se han multiplicado siguiendo esta palabra, no para que nos sigan a nosotros, porque gloria de hombres no recibimos, sino para que sigan a Jesucristo y esperen a Jesucristo, porque Jesucristo está más cerca de lo que tantas veces habían dicho que estaba. Cristo no está a las puertas. Cristo ya se levantó de donde estaba y está a punto de dar la orden. Eso de que Cristo se levante es un asunto muy secreto, porque Él está sentado a la diestra del Padre, pero tiene que levantarse para realizar el viaje para acá y no llegar a la tierra, sino a encontrarse con su pueblo en el aire, como se encontró Rebeca con su Señor en medio del campo. Mas esto lo hicieron para tentarlo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo lo que les dijo. Se inclinó de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos al oír esto, ¿qué fue lo que oyeron? El que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra, porque ya venían armados, ya venían decididos, traían la piedra en mano. Ellos lo iban a hacer, aún haciendo caer a Jesús en la trampa de la tentación. Querían matar a la mujer y querían matarlo a él. Entienda, igual que el diablo mató a Eva y a Adán
en el Edén. Esto es un movimiento súper estratégico, como el Espíritu nos habla en los secretos a través de su palabra bendita. Aquí está la voz más clara por la luz interior y por aquello que el Señor nos ha provisto. Él nos ha dado el espíritu de sabiduría y de revelación para que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. Escrito en Efesios capítulo 1, todo aquel que vea de cara a la carta a los Efesios entenderá que no hay nada terrenal en esa carta. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús. Se fueron, pero se fueron sin piedras. Pero se fueron y no lograron llevar a cabo la acusación. Se fueron, pero se fueron viendo al maestro escribir en la tierra. Y lo que había escrito, lo escribió y lo dejó ahí plasmado. Y era el dedo de Dios escribiendo en la tierra. Y era Dios mismo exonerando, liberando a la mujer aquella que con corazón agitado, acusada, acorralada y sorprendida en el adulterio, respirando muerte, la llevaron a empellones delante del maestro para matarla a ella y matarlo a él, de acuerdo a lo que él dijera, porque ellos esperaban, si él decía mátenla, sabían que estaban matando la credibilidad popular de Jesucristo con respecto al gentío, y que toda la gente decía: este dice que ha venido a dar vida, pero mandó a matar a la mujer, aprobó que mataran a la mujer. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Los que conformaban el medio se fueron y solo quedó la comunión, porque aquellos se fueron con sus piedras, botaron las piedras, las tuvieron que botar en la presencia de Jesús, porque es en su presencia donde las piedras se caen. Es en el conocimiento, en la profundidad de Cristo, donde usted botará las piedras, donde usted no hallará medio de acusar a nadie, por muy grande o pequeño que sea el pecado. La religión pondrá disciplina, la religión interrogará, la religión hará vomitar el pecado como quien está en una sala o en un cuarto de investigación, y la religión luego propagará, la religión difamará, y luego aquel irá al fondo y siempre será visto con aires de sonrisas irónicas, diciéndole: cochino, pecador, yo soy correcto, yo soy perfecto. Mi comportamiento, mi reputación, mi alto índice de moralidad es incuestionable. A mí que me registren. Siempre ando puro, ando ungido, me agarra la presencia de Dios, me quiebro en la entrada del templo y me voy de rodillas al terminar orando en el altar, como hacía una vieja farisea en esta localidad.
La agarraba el espíritu como gallina y decía que ella no podía entrar a la iglesia si el espíritu no la agarraba. O sea, el espíritu estaba listo que ella llegara. Y le envolvía, ¡pum!, caía de rodillas. Y yo digo, esta vieja sí tenía un aguante, pero atlético, como para un nuevo concurso, carreras de rodillas. Y llegaba de rodillas al pseudoaltar. Pues era una tarima de concreto la que había ahí, pero ella llegaba ahí porque Dios, el espíritu, la llevaba al altar. Y es que el espíritu quería que ella se derramara. Seguro los mocos de la gripe, pero ella se derramaba y entonces el servicio estaba bien. Cuánta ignorancia y cuánta manipulación del diablo en algunas mentes religiosas, muy místicas, espirituales, muy espirituales. Tiemblan, se van de lado. Siente la presencia de Dios donde llega. Aquí está, aquí está, aquí está. O sea, parece que están como brochando, como que están pintando, buscando la presencia de Dios. Es que es insólito ese asunto. Entonces, concluyamos porque hasta el momento vamos leyendo y explicando. Y quedó solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio, la quitó de en medio. Porque se fueron los que hacían el medio, se fueron los mediáticos. Y se fueron. Y quedó la comunión. Solo el amor, el verdadero amor, el tierno amor, conversando con aquella mujer, con aquel aire de pureza, con aquel aire de perdón, con aquellos ojos pero tan tiernos, que bien los reconoce todo aquel que ha sido perdonado, porque todo aquel a que más se le perdona, más ama. No es el más espiritual el que ama a Dios, es al que más se le perdona, el que más ama. Registren eso en la casa del Simón el fariseo, que ya le dimos una parte de ello aquí, en este mismo lugar. Y quedaron, y la mujer que estaba en medio, enderezándose a Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Yo no los veo, y vos, hija. Y le termina la pregunta y le dice: ¿ninguno te condenó? ¿Ninguno pudo condenarte? ¿Ninguno logró condenarte? La mujer, respirando, dijo: ninguno, Señor. Porque la agarraron en el pleno movimiento telúrico. Ninguno, Señor. ¿Se imagina usted agarrado en esa condición? Que te agarre cualquiera menos tu mujer y menos tu marido. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo nunca he pensado en eso. Yo sé de lo que venís, hija, pero no me atrevo ni a repetirlo, ni a insinuártelo, ni a que me contés, ni que vayamos a buscar al muchacho pues para que lo quiebren a él en vez de vos. No, tampoco yo, ni yo te condeno. Solo vete, muchacha, y no peques más. Problema: se alborotó la doctrina, se alborotó la religión,
Viene la guerra de doctrinas. Viene el uno que dice la doctrina de nosotros es esta. Nosotros usamos faldas largas. Viene el otro y dice nosotros no nos recasamos. Viene el otro y dice ya estamos aprobando aquí a los homosexuales para casarlos. Viene el otro y dice no, nosotros los degollamos. No, es que son tan... Si no te palman, ¿por qué? No les da derecho la ley en el país. Pero si ellos tuvieran el derecho de matar, como en los días de Moisés te matan, yo creo que aquí ya nadie existiera. Todos estuviéramos fritos. Pero en el verso 15 ya viene el Señor hablando. Ustedes juzgan según la carne, por la experiencia. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y en secreto da a conocer los 4 aspectos para ser libertos del pecado. Porque los problemas del hombre son 3. El pecado, la ceguera y la muerte. Observe bien usted a Cristo abriéndole los ojos a los ciegos. Observe usted a Cristo libertando de pecado a la samaritana y a la mujer adúltera. Mire usted a Cristo levantando, resucitando muertos, no solamente a Lázaro. Porque el problema es el pecado, el problema es la muerte. Y el pecado, los pecados, los problemas del pecado, los problemas es el pecado, la ceguera y la muerte. Porque el que es ciego no puede ver. Por eso él dice, yo soy, en el mismo San Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que a mí viene, el que a mí me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz, pero no la luz de la religión, sino la luz, la revelación de la vida. Eso es lo que Cristo está dando en primera instancia, para que uno sepa qué es lo que Él quiere que nosotros recibamos. Qué interesante. Por eso dije, les dice en el 8:24, ahora quiero hablar de estos 4 aspectos. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados. 8:24, 12 versos más después de la luz. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ustedes están vieron a la adúltera, el brother se jaló, se tiró por el cerco, a ella la agarraron porque la falda era larga, no podía correr y me la trajeron a mí para tentarme. Pero ustedes no creen que yo soy. Y como ustedes no creen que yo soy, en los pecados de ustedes van a morir por el hecho de que no creen. Es la incredulidad la que a ustedes los lleva a la muerte eterna. Les dijo Jesús, verso 28, tercer aspecto. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, cuando levanten la cruz y miren que ahí va mi cuerpo atado, clavado, cuando levanten al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así habló. Y el otro aspecto está en el 32. Y le dice, ustedes van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Ustedes conocen la luz, ustedes saben que yo soy, ustedes saben que soy levantado, y ustedes conocen la verdad,
y ustedes son libres del pecado, y ustedes son libres de la ceguera, y ustedes son libres de la muerte, porque yo vine a libertar a los cautivos. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido el Señor para darle libertad a los cautivos, para abrirle las cárceles a los presos y para traer el año agradable del Señor. Y Cristo empieza en todo este 8 a identificar al sistema religioso, a los necesitados de verdad como esta mujer. Y todavía hay algo, porque usted debe saber por qué razón se inclinó 2 veces a escribir. Volvemos a leer en el 15. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo no soy solo, sino yo y el Padre que me envió. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy el testimonio de mí mismo, y el Padre me envió. El Padre que me envió da testimonio de mí. Por eso me agaché 2 veces, por el Padre que está en mí y por mí, porque el Padre estaba escribiendo en piedra allá y decidimos escribir en la tierra. Escribió mi Padre, escribí yo. Por eso escribí una vez y me escribí la segunda vez, y dejé esto escrito allí a los ojos de los que venían a matar a la mujer, y los mandé a que, si no tenían pecado, que arrojaran la piedra, y se vieron en la necesidad de botar la piedra. Esto del juicio es interesante. No se puede enjuiciar. Nadie está en autoridad de enjuiciar a ningún hombre, porque tenemos que entender lo que el apóstol Pablo nos da a conocer en Romanos capítulo 8, verso 3. Y quiero que lo vea, porque vamos rumbo a la conclusión de esta primera parte, aunque no queríamos primera, ni segunda, ni tercera, como las novelas. Y dice la palabra: porque lo que era imposible para la ley, de donde se produjo la religión, por cuanto era débil por la carne, porque la religión era carnal y era para la carne la ley, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado. ¿A dónde? En la carne. A eso vino Cristo. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Tenemos un juicio de condenación. Usted se la toca. No vamos a decir la muletilla: dígale al que está a su lado, la carne está condenada. No, le decimos a usted que su carne, el pecado, está condenado en la carne suya. Anótelo ahí en su agenda, en la Biblia, allá en la parte blanca donde usted nada escribe. Haga una interrogante: ¿por qué el pecado fue condenado en la carne? Es bueno hacer preguntas, orar y hacer preguntas, aunque hay algunos que Dios nunca les contesta porque no están interesados en Dios. Pero es importante. Juan 12:31. Quiero que vea estos aspectos, porque este es un asunto de condenación, pero no condenación para el hombre. Y esto es importante que lo vayamos viendo, porque necesitamos profundizar. Necesitamos un día de júbilo y aleluya, un culto de poder. ¿Qué es más poderoso que la palabra que te liberta?
ahora es el juicio de este mundo. Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Entonces no solamente está enjuiciada la carne, sino que también está enjuiciado el mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, ¿saben qué? Será echado fuera. Otro juicio, el juicio sobre la carne, o la condenación sobre la carne, la condenación sobre el mundo. Y el otro aspecto, 16:11 de San Juan, y de juicio, porque para eso vino el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, 16:8, desde ahí leemos, y cuando Él venga, porque yo voy al Padre, pero cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Al mundo lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado por el cual todo mundo pierde la vida eterna. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verás más. No me verán más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. La serpiente que introdujo el veneno letal en la carne, juzgada. La carne no contenderá mi espíritu con el hombre, porque es carne. Los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios, porque el espíritu es contra la carne es contra el espíritu. Hay una oposición continua, permanente. Y la carne, el pecado fue condenado en la carne. Y Satanás ha sido juzgado. Esto de Juan 16 respecto a lo que es juzgado. Por eso Cristo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo recuerda? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero lo importante es entender aquí que no podemos nosotros condenar a nadie. Ahora es interesante porque Juan 3:17 nos dice claramente, y es bueno que nos alimentemos en esta dirección para que nuestros espíritus y nuestra carne se sujete. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es importante saber que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y mientras estemos realizados en ese aspecto, estaremos sumamente tranquilos. El Señor vino a condenar al mundo, a condenar al pecado, a condenar a Satanás, pero no vino a condenar a la gente, sino que vino a salvar. Y esa debe de ser nuestra función principal: no condenar, sino salvar; no juzgar, sino restaurar, con espíritu de mansedumbre. Para vosotros que sois espirituales, dice la palabra de Dios, restaurad lo que está dañado, componelo con espíritu de mansedumbre, no con una actitud crítica, de revancha, de señalamiento, de condenación, sino con espíritu de mansedumbre. Cuando entendemos esto, entendemos entonces todo el procedimiento de Dios. Entendemos quiénes son los que están a un lado, quiénes están a otro lado.
entendemos cuáles son los 4 aspectos que Cristo utiliza en el capítulo 8 para la salvación. Vemos al templo, pero vemos al Cristo vivo. El templo, con todo y su aparato religioso, no puede hacer otra cosa más que dar el edicto de la muerte sobre la gente. Pero Cristo viene, perdona, da vida, no condena, no juzga según la carne. Su juicio es verdadero. Escribe la página del perdón, no de la muerte. Allá se escribió con piedra, con el dedo de Dios, con fuego. Él aquí escribe sencillamente, inclinado a la tierra con su dedo. Sencillamente escribe una apertura del perdón del hombre que fue formado del polvo de la tierra, y es en la tierra, con el dedo suyo, que él señala el perdón y quita la acusación, y dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, a los que no andan conforme a la naturaleza humana, sino a los que andan conforme al Espíritu. Eso del Espíritu tiene que caer fuerte, porque lo que menos la gente dice es andar por el Espíritu. No quieren vivir por el Espíritu, no quieren ser guiados por el Espíritu. Y todo el que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. No que somos religiosos, no que somos de tendencias denominacionales, no que somos partidistas religiosos. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. No que somos evangélicos, sino que somos hijos de Dios, que somos reyes y sacerdotes para la gloria del Padre. Esto es sumamente interesante. Eso es lo que hace el Espíritu, y tenemos que conocer al Espíritu hoy, Señor bendito. Tenemos que trascender a la composición del ungüento, a la composición del in, H-I-N, a la composición del in de aceite. Y tenemos que entender que lo hallamos aquí en el nuevo pacto, aunque aquello fue dicho en el antiguo pacto. Aquello era una sombra, pero era una figura que se nos estaba hablando, que tenía que ocurrir en los días del pacto nuevo, del pacto eterno, del pacto de la gracia. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás, pero el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Cuando Cristo vino, Dios vino. Cuando Cristo anduvo, Dios anduvo, porque Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres consigo mismo. Pero qué difícil que es creer para la gente en el Cristo último, en el postrer Adán, en el Espíritu. Primera de Corintios 15:45, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Esto lo predicaré si es que acaso el Señor me lleva. No quiero todavía, porque muchos de nosotros no vamos a gustar la muerte. El Señor no dice van a pasar por el horror de la muerte, sino que muchos no gustarán. Qué rico. No. Muchos no gustarán la muerte, porque hay babosos que hacen escándalos por la muerte. La carne se obsesiona, porque la carne dice: ¿para dónde voy? Al infierno no voy, porque me deshago en el polvo. Son unos mechones de pelo ahí. Si es pelón, le quedó la mitad del pelón ahí, la mitad para allá. Si voy a la tierra hasta ahí llego, dice la carne. Y por otro lado, el Señor me quiebra en 1 Corintios 15:50 y dice que ni la carne ni la sangre heredará el reino de los cielos. La carne, el diablo solo la usa aquí, es el taller de él.
Una vez que su taller se murió, dice el diablo, no me puedo llevar este baboso para abajo. Y el Señor ha dicho, ni la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Por ello es que tenemos al Espíritu vivificante. Usted vea Romanos 5:14, ya se lo he dicho otras veces y se lo diré las veces que sea necesario hasta que se le quede pegado. Porque hay algunos como aquellos darditos que tiran los niños con unas pistolitas, ¡pa! Y quedan en la pared. Pero hay unos que ¡pa! ¡Pum! Se caen. Pero en Romanos 5:14 dice que aquel Adán, ¿lo recuerdan? Que aquel Adán era figura. Véase usted en el espejo y vea su figura. Busque sus fotos. Hace poco yo fui a restaurar una foto mía de cuando tenía, creo, 10 años. Era Boy Scout para ese tiempo, de la 4ª compañía Baden-Powell en el barrio Altagracia. Y ahí en la foto, ahí, todo era bastante chino, parece que iba a ser tamal de lo grueso, según la carne. Y a mí no me gusta andar viendo fotos, me las tomo, pero no me gusta andar viendo fotos, porque yo digo, después me va a dar pena, cuando las vea dentro de 20 años, me va a dar pena ver estas chochadas, mejor no. Perdón, estas tonteras, pero mejor no. Ahora estoy corrigiendo porque tengo gente que me está vigilando, me está diciendo, no uses modismo, no es mi jefe, es gente que no me gobierna, pero no, yo les hago caso también. ¿Verdad? Pero usted ve su imagen, cuando se está tomando la foto, me miro a la gente. El que se va a los Estados Unidos, buscan el edificio más elegante, más alto. Nunca ha entrado ahí, no puede entrar ahí. Solo a los malls o a los pulgueros, ¿verdad, hermano? Ahorita va el hermano Yader para allá. Pero siempre se compra mejor en los pulgueros. Yo ahí donde compraba más. Entonces, o compro, porque yo siempre voy. Y no tengo visa, pero siempre voy. Porque tengo un jefe que es el que me ha abierto las puertas sin $1. Ahí una vez me dijeron que me prestaban $5,000 porque me iban a pedir la primera vez. Yo digo, no, si yo le agarro eso a usted, pierdo la fe y me caigo con el de arriba. Otros se fueron mintiendo diciendo que eran reverendos. Y le dije a un reverendo que ya se lo llevó el Señor, porque yo no creo pues que esté en el infierno. Yo sé que fue salvo. Porque a veces mandamos a todo el mundo al infierno como que si tuviéramos la potestad. Pero estaba escribiendo allá y puso reverendo. Y me dijo que le ayudara a llenar la cuartilla. Yo le digo la cuartilla al papel. Y había puesto, miré que puso reverendo. Le digo, oye, pero si vos no sos reverendo. No, hermano, hay que ponerte saelo gringo. No, hermano, no mintas. El problema no es los gringos, el problema es que estás mintiendo. El problema es que sos hijo de Dios. ¿De dónde jodido sos reverendo vos? Ay, hermano, dejémoslo así. No te van a dar nada, vas mintiendo, a Dios no le agrada. Cabal, ahí venía destemplado, fue otra vez destemplado, nunca pudo ir. Al final se lo llevó el Señor. Y ahí, el viaje mejor no lo quería, pero se fue en el mejor viaje. Se lo llevó el Señor. Otro vino súper enojado porque oré por él, me dice, ora por mí. Y vino desde el norte nuestro. No quiero dar nación específica, no vaya a ser que digan, ¡oído, me están quemando! Vino de allá del norte nuestro, para allá, pasando la frontera de Nicaragua, para allá, para el norte. Acá, que orara porque quería que Dios le había revelado que su ministerio Dios lo iba a levantar poderosamente en las Estados Unidas. Allá anduviera detrás ahorita amarrado como iguana. Y al final digo, voy a orar por vos porque querés, pero yo, en mi corazón, pero para quitarte tu molestadera, por no decir otra cosa, que es más rico, por quitarte tu molestadera, voy a orar por vos. Oré por él, pero venía, pero que quería matarme, como quien dice, vos, tu oración no llegó. Y lo mismo, nunca. Ya por último dijo que se quería casar con una vieja, aunque fuera vieja,
para que lo mandara a traer, pero que el Señor iba a cumplir su propósito. Ni la vieja lo quiso. Vino, lo vio, platicó con él, dijo: si este es un indio que no compone nada. Se fue la vieja. O sea, no es del que quiere, no es del que corre. Es del que Dios tiene misericordia. Los hijos de Dios no tenemos que andar con aires de grandeza. Siempre somos siervos donde vayamos, salimos. No somos los super ungidos de Jehová. Esa es una loquera, que ya lo que estamos fuera de esa loquera nos da risa. Cuando vemos a un ungido de Jehová, cuando vemos a un tamarindo con todos los dientes de oro, y cuando vemos a un tamarindo, dice el Señor, que den las joyas, que den anillos, que den cadenas, que den esto. Dice el Señor, que den terreno. Dice el Señor, que den esto. Usted dice: tamarindo de primer orden. El Señor... Hola, reverendo. El Señor no condena a nadie. El Señor no quiere que nosotros condenemos. A mí me gusta algo que está escrito y es rico, es sumamente rico, porque ahí voy a estar yo con usted volando riata, o no será riata, alguna mala palabra. Santo Dios. Estaré con, que me ha costado civilizarme. Estaré con usted ahí haciendo juicio. En 1 Corintios 6 me da la impresión que ahí es. Sí, verso 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Venga usted de la palabra santos sin S mayúscula, hablando de nosotros, la gente común dentro del reino de Dios, que comunes como hombres en esta tierra somos reyes y sacerdotes. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Para qué vas a juzgar a tu hermano? Si el juicio se murió cuando Cristo apareció, si el juicio humano desapareció, la sombra desapareció. Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17 respectivamente. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, que nadie te juzgue absolutamente nada en esto, según el judaísmo, ni en comida ni en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo, pero la iglesia es de Cristo. ¿Puede usted entender por qué el Señor asumió la defensa por aquella muchacha con solo agacharse 2 veces? Con solo decir la palabra. ¿Qué es lo que estaba Cristo anunciando si no era la abolición del ministerio de piedra, del ministerio de condenación, del ministerio de muerte? Y estaba acarreando a los ministros competentes del nuevo pacto con el ministerio del Espíritu, con el ministerio de la reconciliación, con el ministerio de la vida, que es donde nosotros debemos de caminar. ¿Es o no es necesario que nosotros entendamos que es de esta manera que tenemos que andar? Cristo diciendo: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Concluyo con esto: no hizo esto Abraham. Fíjense, les dijo: burros, caballos, animales, que yo estuve con Abraham. Y Abraham no hizo esto que ustedes me quieren hacer a mí. Abraham no quiso matarme a mí, porque Abraham no hizo esto. Pero ustedes sí quieren matarme. Ustedes hacen las obras de ustedes. Ustedes procuran matarme. Ustedes hacen las obras de vuestro padre. Entonces dijeron: hey, por ahí anda un chisme. Acordate que dicen que la María se acostó con otro groer, como dice el Matagalpino, con otro groer.
y que Chepe no estaba. Que a esta la quiso dejar Chepe. Se iba a jalar, ¿no te acordás? Que nos dimos cuenta que Chepe se iba a jalar. Porque Chepe no la había tocado. Chepe no se había acostado con ella, acordate, baboso. Entonces quiere decir que fue otro brother el que la tuvo. Y este chihuín no lo ve, que rebelde, que este no es de Chepe. Chepe es de la tribu de Leví. Debería traer algo sacerdotal. Pero este es rebelde. Este nos dice las barbaridades en la cara. Es insolente. Mira cómo la multitud se va detrás de él y todo el mundo le está creyendo. No. Decile algo, baboso. Vos, decile. Entonces le dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación. Bandidos. Porque se dieron cuenta que José se quiso ir. Entonces hay dos confusiones. Chepe la mira que la muchacha está embarazada, pero dice: yo, ¿cuándo? Ni flor de caña tomo. Ni las cervezas que hacía Martín Lutero bebo. Martín Lutero era bueno a la caña, hacía su taller de bicha. Ahí está la historia. Y entonces dice José: yo no vine tapi nunca, me acuerdo pues que María, mi amor, vení y cogiémonos. Y ahí dije: que deja la ley. No me acuerdo. Y aquellos se dieron cuenta de que Chepe había dudado. No, le dice José: espérate, suave, María me la está metiendo, esa pelota me la está tirando con una curva perfecta. Espérate, como esta vaina. Apareció el ángel. Chepe, desde mal pensado, que lo que María tiene en el vientre, es cierto que no es tuyo. Es cierto que no es tuyo, porque no cabe duda, pero es santo. Es del Espíritu Santo. No te metas ahí, Chepe, ¿oíste? Pero esto le dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación. Estaban diciendo que Cristo tenía, su papá era otro. Un padre tenemos que es Dios. Jesús le dice: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vos sabés que le digas eso a un reverendo. Yo se lo dije a un pelón chirizo hace días que anda mi esposa conmigo. Me gusta ir a esos debates porque ahí te morís de la risa. Hay filosofía y mormonismo. ¿Me entiendes? Ellos van y le dan clases de filosofía a los mormones, le dan en dólares. Ellos son de todo. Son dignos al trabajar. Y se arrechan se enojan, cuando vos les decís que son hijos del diablo. En su jeta, en la jeta. Que es lo más precioso. Decirle a un hijo del diablo en la jeta es bello decírselo. Te sentís como liberado. Eso se sintió Cristo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de ustedes me puede redarguir a mí de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Ustedes tienen un problema con el oído, por eso tienen un problema con el lenguaje.
Ustedes tienen un problema de interpretación porque ustedes no entienden mi lenguaje. Porque al final no había entendimiento abierto en ellos. Si aún los que andaban con él no los entendían. Y hasta que Cristo resucita, Lucas 24:45, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y no solamente hizo eso, sino que le dio de comer. Ya ustedes saben que lo dijimos el domingo pasado. Y no solamente les abrió el entendimiento, no solo les dio de comer, sino que también sopló en ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Les dio las primicias del Espíritu antes de la visita del Espíritu en Pentecostés y antes de la visita del Espíritu en la casa de Cornelio. Así que el Espíritu no solamente vino en Pentecostés, es por eso que yo no soy pentecostal. No solamente estuvo en la casa de Cornelio, la primera vez fue impartido por un soplo, y sopló como Dios sopló vida allá en el Edén, en las narices de Adán. Aquí Cristo sopló, Dios sopló para que tuvieran no la vida biológica, sino la vida eterna que da por el Espíritu. Dios la da por el Espíritu Santo. Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien ustedes le remiten los pecados, les son perdonados o remitidos, y a quien ustedes se los retengan, les son retenidos. Esa es la condición de Dios. El que tiene el Espíritu tiene el Tumim Urim, tiene el juicio, tiene la luz, tiene 4 letras al lado y tiene el resto del alfabeto al otro lado. Y Dios ordena las palabras en su corazón y Dios hace que esas palabras fluyan. Ayer fue el Tumim Urim, hoy es el Espíritu iluminado, la luz en el pectoral de los sacerdotes y reyes de la nueva era, del nuevo pacto, de la nueva alianza llevada a cabo por nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde están los que te condenan? No hay ni uno, Señor. Todos se han ido. Ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Se acabó el alboroto aquí, entre medio del templo y la religión, y en medio de la vida. Mi Padre te saca con vida de en medio de esta situación. Le damos gracias al Señor Jesucristo, al proveedor, al autor, al consumador de la fe, y al gestor y la palabra misma, al gestor de las palabras, y al que es la palabra de Dios encarnada, pasada por las 5 estaciones y resucitado y entronizado para llevar a cabo su sacerdocio y su abogacía por nosotros en los lugares celestiales. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor.